Soy el padre Alberto Carrara, decano de la Facultad de Filosofía del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, coordinador del Grupo de Investigación en Neurobioética y también miembro de la Pontificia Academia para la Vida. Y hoy quisiera explicarles, presentarles, comentarles un texto del Magisterio del Papa Francisco muy importante en relación a los temas de la contemporaneidad, de la postmodernidad, de los desafíos de nuestra sociedad tecnológica, de los desafíos de la renovación en el ámbito de todo lo que está pasando en nuestra época. El siglo XXI, un siglo complejo, un siglo en el cual ciencia y fe y este diálogo tan maravilloso de las dos alas, como describía San Juan Pablo II en la Fides et Ratio, se configuran en un diálogo constante. Y ese texto se llama Humana Communitas, podríamos decir así, la comunidad humana. Es un texto que Papa Francisco escribió el 6 de enero de 2019. Una fecha importante, porque en esa fecha recorría aquel entonces los 25 años de la fundación de la Pontificia Academia para la Vida. De hecho, ese es el contexto marco de este texto. Bueno, le quisiera presentar en primer lugar el contexto de este documento, que es una carta que el Papa Francisco escribe al presidente de la Pontificia Academia para la Vida. Con esta ocasión importante, con esta fiesta, podríamos decir así, después de un largo recorrido que la Academia para la Vida había hecho y ha hecho a partir de 1994. ¿Qué pasó en 1994? En 1994, San Juan Pablo II, junto con el servo de Dios Jérôme Lejeune, crean una Pontificia Academia para los temas que llamamos de bioética, es decir, los desafíos de esta conjunción entre el desarrollo tecnológico, que es típico de nuestra época, de la Cuarta Revolución Industrial, esos desafíos tecnológicos aplicados a las etapas de vida del ser humano. Y en particular, en 1994, los grandes temas eran al inicio de la vida, todos los temas relacionados al aborto, todos los temas relacionados a la intervención tecnológica, farmacológica, para no simplemente conocer, sino también para modular, manipular la fecundación humana. Y después, el otro gran tema era el tema del final de la vida. Todos los temas relacionados a lo que llamamos hoy en día la eutanasia, que llamamos también el encarnizamiento terapéutico, que llamamos también las declaraciones anticipadas de tratamiento, etc. Entonces, esos dos grandes temas del inicio y final de la vida crearon, a partir sobre todo de 1970, ese contexto que llamamos hoy bioética. Un contexto dual, un contexto que suma todo el tema del bios, de la investigación hacia la constitución orgánica del ser humano, y la reflexión antropológica y ética acerca de esas aplicaciones y conocimiento. Y por eso, en ese contexto de 1994, se crea la Pontificia Academia para la Vida. Cuando Papa Francisco, en 2017, refunda la Pontificia Academia para la Vida, es decir, reconstituye de una manera distinta pero igual. ¿En qué sentido? Bueno, Papa Francisco, con un motu propio, busca que la Pontificia Academia para la Vida más y más se abra también a todos los nuevos temas de frontera de la bioética global, de los desafíos que hay hoy en día relacionados con el ambiente, con el papel de la humanidad y también la responsabilidad que el ser humano tiene en comparación con todo lo que atañe a nuestra casa común, es decir, al ambiente que hemos construido, en el cual vivimos, que es nuestro, podríamos decir así, nicho ecológico, aunque el ser humano propiamente no tenga un verdadero nicho ecológico como los demás seres vivientes, es decir, nuestra tierra, nuestro mundo, el cosmos que vivimos, habitamos, plasmamos y a veces también destruimos.
Y por eso también el contexto a partir de los 2017, cuando Papa Francisco quiere reformular los grandes temas de la Pontificia Academia para la Vida, se introduce mucho el tema de cómo la tecnología, que llamamos convergentes, las tecnologías que podríamos decir las biotecnologías, las nanotecnologías, la ingeniería genética, el desarrollo digital, lo que llamaríamos hoy las inteligencias artificiales, que se declina después en todo lo que es el machine learning, el deep learning, y hoy en día la inteligencia artificial generativa, todo eso ha creado también una base de reflexión importante. ¿Por qué? Porque ataña todas las diversas fases de la vida del ser humano. No simplemente el inicio y el final de la vida, pero todas las distintas etapas de la vida del ser humano, piensen, ¿no? Desde el niño que crece, el adolescente, la persona ya adulta, que busca crear una familia, después la parte más de la vivencia entre los 50 y 60 años, y después la viejez, el decaimiento de nuestra biología, que es una biología que está rota en el sentido que internamente tiene como un descontrol por el cual nuestras células poco a poco se desgastan y por eso envejecemos y morimos en ese mundo. Entonces, todos esos desafíos son algo bastante nuevo y por eso necesita de una reformulación nueva. Y por eso el Papa busca, a partir del 2017, nombrando nuevos académicos en la Pontificia Academia para la Vida, inaugurando los mismos académicos guiados por su presidente, inaugurando nuevas reflexiones, en el sentido nuevos temas de reflexión, como hemos hecho a partir del 2018 con el tema de la roboética. Nos interesamos por todos los desafíos de la robótica, y es decir, de todos esos instrumentos, artefactos tecnológicos que el ser humano va plasmando, imitando la naturaleza, viendo la naturaleza, conociendo la naturaleza, busca imitarla para usarla para algunos fines buenos. Y por eso tenemos esto que es el gran tema de lo que el Papa mismo, Papa Francisco, en la Laudato Si, en la tercera parte, que está dedicada al tema del paradigma tecnocrático, nos relata. Y el Papa mismo, el número 102 de la encíclica Laudato Si, nos dice: vivimos en una época de cambios de época, y somos los herederos de 2 siglos de enormes cambios. Y va enumerando los grandes desafíos de las 4 revoluciones industriales. Hemos pasado por toda la primera revolución industrial, que atañe a todo el desarrollo de cómo podemos almacenar una fuerza como la fuerza hidráulica, por ejemplo, y construir artefactos que se muevan con esta fuerza, por ejemplo. Entonces, es todo el tema de la primera revolución industrial. La segunda revolución industrial acontece cuando el ser humano logra conocer, descubrir qué es la electricidad y almacenarla. Y ahí viene la segunda gran etapa. La tercera es ya lo que vivimos nosotros, que ya es la época de la informática. Todo el tema de la relación entre un programa que busca imitar algunos rasgos importantes o del movimiento del ser humano o de la cognición humana, que es la computación. Y ahí nace el paradigma hardware-software, algo físico al cual se implementa el hardware, un software, un programa que ejecuta algo. Entonces tenemos esta nueva fase, la tercera, y el pasaje desde la tercera a la cuarta revolución industrial acontece cuando, a partir más o menos después de los años 70-80, empezamos toda la época de las nuevas grandes revoluciones, como las biotecnologías, las nanotecnologías, las inteligencias artificiales, las neurociencias. Todos temas que efectivamente a partir del 2017 en la Pontificia Academia de la Vida son ya temas emergentes y temas de investigación. Entonces, ese es un poco el contexto marco. El texto en sí, Humana Communitas, que efectivamente significa la comunidad humana, y el Papa efectivamente empieza
Ese documento, así lo voy citando, la comunidad humana ha sido el sueño de Dios. Ese texto se compone de una introducción, 7 párrafos y 13 números. Es decir, esos 7 párrafos se desglosan después en 13 números. Un texto bastante breve, se puede leer bastante rápidamente, pero bastante denso. Y retomo la idea que el Papa Francisco, con esa carta para los 25 años de la Pontificia Academia para la Vida, 1994-2019, 6 de enero del 2019, el Papa firma esa carta, una carta que se leyó en la plenaria de la Pontificia Academia para la Vida de aquel año, es decir, del 2019. Entonces el Papa con esa carta quiere efectivamente empezar con el sueño de Dios. Hay una pasión de Dios. Y esa pasión de Dios es el hombre viviente, y el contexto en el cual el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, está colocado. Es decir, el hombre está dentro de un proyecto divino de salvación. Y en este proyecto también es copartícipe con el Creador, y por esa coparticipación con el Creador de la creación, es decir, de nuestra tierra, de nuestro mundo, el ser humano tiene una responsabilidad. La responsabilidad de cuidar el creado, la creación. Y eso es un tema transversal en todo el magisterio del Papa Francisco. Es decir, el ser humano que va creciendo o no, espiritualmente, humanamente, también en la relación que tiene con el cosmos, con el mundo. Entonces, en la introducción a la Humana Communitas, Papa Francisco empieza justo con esa relación Dios, Trinidad, Dios, relación, Dios que es trino y Dios que se comunica entre las personas divinas, crea un hombre que tiene en sí también una necesidad antropológica de relacionarse. En primer lugar, de relacionarse con los demás parecidos a ellos. Ahí viene todo el tema de la creación Adán y Eva, de esa dualidad masculino y femenino, de ese diálogo fecundo y generativo entre el hombre y la mujer, que crea la familia humana. Y después este diálogo está en un contexto, y el contexto es la casa común, en la cual el hombre habita, ¿no? Y eso es muy interesante. Por eso la carta, hay un párrafo muy interesante donde dice que efectivamente es urgente intensificar el estudio y la comparación de los efectos de la evolución del ser humano y de la sociedad, que hoy, por ejemplo, tenemos, gracias a la tecnología, para una nueva síntesis. Ese es un tema profundo de esta carta. Se busca retomar una nueva síntesis antropológica y ética que esté a la altura, podríamos decir así, de los desafíos de nuestra era. Y también, conectado a eso, viene de la mano, y el texto lo subraya desde la introducción, el tema de un nuevo humanismo, un nuevo humanésimo. Un nuevo humanésimo que sepa integrar la sabiduría de una visión bíblica, histórica, antropológica y ética, que es el humanismo cristiano, con todo lo que está aconteciendo en nuestro mundo. Un mundo dividido, un mundo lleno de paradojas, un mundo lleno de desafíos, de luchas, un mundo no armónico, un mundo en peligro. Entonces el Papa tiene eso en su cabeza cuando al iniciar ese texto, busca armonizar ciencia y fe, ciencia, tecnología y humanismo cristiano. Y ese, podríamos decir así, efectivamente es el mensaje fundamental de ese texto Humana Communitas. Vamos a ver esos 7 párrafos, estos 7 apartados de Humana Communitas. Le dije que son 13 números y 7 párrafos. A partir de esa introducción donde el Papa quiere subrayar de retomar el humanismo de la vida para comprender, promover y defender todo de la vida humana, y a partir de la vida humana todo del creado, porque el ser humano es el único ser dotado
también de responsabilidad, y por eso Dios confía al hombre, a la mujer, el cuidado de la creación. Después de esto, el Papa empieza toda una parte, en el segundo párrafo, después de la introducción, una parte de historia. Ya se la platiqué, que es desde 1994, cuando se funda, cuando San Juan Pablo II, junto con Jérôme Lejeune. Jérôme Lejeune fue un gran biólogo, fue un gran médico, el descubridor de la trisomía 21, entonces un gran médico que efectivamente descubrió, analizó lo que es la síndrome de Down. Y Jérôme Lejeune, junto con Juan Pablo II, pensaron que era necesario, a partir de los años 90, crear una institución en el Vaticano para que el Papa supiera y pudiera ser sostenido en su trabajo, en su labor de promoción, defensa de la vida, desde el inicio hasta la muerte natural, pero en todas sus distintas fases y épocas de la vida humana, pudiera ser consejado de un grupo de académicos que se interesaban y se interesan de estos temas. Y por eso el Papa hace una historia, breve historia, apasionada y fecunda de la Pontificia Academia de la Vida, justo en ocasión de estos 25 años en la cual el Papa escribe ese texto. El tercer párrafo, el Papa en el tercer párrafo, ¿qué hace? Mira un poco el contexto, un contexto que titula, ¿no?, Degradación del humano y paradoja del progreso. Y aquí entramos, podríamos decir, en la verdadera materia, ¿no?, la materia, el objeto, la materia prima, en la cual el Santo Padre habla. Y podríamos decirlo y definirlo y resumirlo así: la crisis de las dos grandes corrientes filosóficas de la modernidad o postmodernidad, y esas dos grandes escuelas son lo que se originó a final del siglo XIX-XX, principio del siglo XX, desde el así llamado positivismo o neopositivismo, del Círculo de Viena, para los que están acostumbrados también al ámbito de la historia de la filosofía y sobre todo los orígenes de la así llamada filosofía analítica. Ese grupo tenían un ideal. El ideal era la perfección lógico-matemática. Y esa perfección lógico-matemática querían que fuera la clave no solo de interpretación del hombre, sino de la interpretación de la realidad. Y pensaban a la filosofía y al humanismo de la misma manera que la ciencia empírica funcionaba. Entonces pensaban un ideal perfecto, lógico, estructurado, verdadero, donde yo podría conocer todo de la realidad del hombre y del cosmos, y toda esa verdad la podía tener y ser dueño de esta realidad y de esta verdad, y la podía también usar. Usar para producir, usar para hacer algo, usar para influir en ese mundo y en el ser humano. Y entonces, ese ideal del neopositivismo, con una visión humanística, podríamos decir así, reducida a la lógica y a la matemática, fracasó. ¿Fracasó por qué? Porque la mente del neopositivista es una mente donde no alberga la esperanza. ¿Y por qué? Porque es una mente que piensa o cree de tener la verdad, de poseer la verdad. En vez de conocer la verdad y ser conocido por la verdad, una mente positivista, neopositivista, busca adquirir, dominar, ser dueño de la verdad y tenerla en su bolsillo. Y eso fracasa, ¿por qué? Porque el ser humano es limitado, porque el ser humano y su racionalidad, su intelecto, inclusive su voluntad, sus afectos, sus sentimientos, sus emociones, son frágiles. Son ¿no?, como esa caña, como decía Pascal, ¿no?, esa caña movida por el viento que va de un lado al otro. Y entonces la realidad se impuso y efectivamente fracasó el gran ideal de la perfección del neopositivismo. Entonces la mente neopositivista
porque cree de poseer la verdad, no espera nada, porque ya piensa de tenerlo todo. Y por eso una mente positivista o neopositivista es una mente que llamaríamos hoy una mente dogmática. Los dogmáticos o los dogmatistas, o una mente dogmática, es la mente que efectivamente no puede tener esperanza. ¿Por qué? Porque lo cree saber todo. Y se impuso en el ámbito científico, tecnológico, humanístico, artístico, que efectivamente no hay solo la lógica matemática. Hay otro tipo de racionalidad humana. La mente humana es más compleja, más articulada. El otro gran ámbito filosófico creado a final del siglo XX es la hermenéutica, la filosofía de la interpretación, que tiene el extremo opuesto en comparación con los neopositivistas. La visión hermenéutica es todo es interpretación, todo es un fluir, todo la verdad es inalcanzable. No, al final no existe porque es constantemente en renovación y, podríamos decir así, cambiante, ¿no? La verdad nunca se alcanza y por eso a veces desaparece. Y entonces la filosofía hermenéutica, que es la otra gran corriente del siglo XX, cae en crisis también, como el neopositivismo. ¿Por qué? Porque sí, la mente que todo lo interpreta no tiene esperanza. ¿Por qué no tiene esperanza? Porque no puede tener algo fijo, una mínima verdad. Y entonces no tiene horizonte, porque todo es tan mutable que está invasa de miedo, de temores, de ese sentimiento del abismo, como describieron varios filósofos, poetas del siglo XX, ¿no? Que pertenecieron o fueron influidos tuvieron el influjo de esa corriente de interpretación. Entonces, esas dos grandes corrientes del siglo XX entran en crisis. Y la crisis, pero es fecunda, o puede ser fecunda. ¿Por qué? Porque podemos rescatar tanto lo bueno de una visión como el neopositivista, porque el neopositivista cree que hay una verdad. Claro, la absolutiza tanto que el hombre sería dueño de la verdad. Y bueno, de eso se puede rescatar. El hombre sí es capaz de alcanzar una verdad a la medida humana y también una verdad que siempre es mejorable, ¿no? Siempre mejorable, pero sí algo hay. ¿Qué se rescata de la visión hermenéutica? Se rescata, por ejemplo, todo el tema que esa verdad siempre se da en un contexto. Y también eso del contexto y de la, podríamos decir así, que sigue el principio teológico de la encarnación, es muy importante en el texto, en esa carta de Humana Communitas. Entonces el Papa, en ese tercer párrafo donde se habla de la paradoja del progreso y de la crisis de la humanidad, hace ver cómo efectivamente una mente que está enfocada únicamente en el progreso tecnológico o que cree que el progreso tecnológico y el método tecnoempírico sea la nueva religión de la humanidad, la nueva esperanza, está destinado a fracasar. ¿Por qué? Porque se pierde todo lo bonito realmente de lo humano. Y aquí entramos efectivamente en que esa pasión que Dios tiene por el hombre y por la casa común, por eso Humana Communitas, comunidad humana, comunidad común de los seres humanos en un mundo común, efectivamente puede llevarnos a esa paradoja, ¿no? ¿Cuál es la paradoja? Y el Papa lo pone como pregunta, ¿no? Como pregunta. ¿Cuáles serían algunas de estas preguntas? Él lo explica así. ¿Cómo es posible que en el mismo momento de la historia del mundo en que los recursos económicos y tecnológicos disponibles nos permiten cuidar suficientemente de la casa común, es un hecho, y de la familia humana, honrando así a Dios, dice el Papa, que nos los ha confiado? ¿Cómo es posible que si tenemos esto, sean precisamente esos recursos económicos y tecnológicos los que provoquen nuestras divisiones más agresivas, dice el Papa, y nuestros peores pesadillas? Y aquí el Papa está efectivamente teniendo en la cabeza
todo lo que estaba aconteciendo, y después lo vimos en los años más recientes, cómo efectivamente toda esa tecnología, todo ese desarrollo científico no nos impidió nuevas guerras. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, todavía estamos en conflictos y el hombre todavía, la UNESCO ha decretado y ha listado 58 guerras, conflictos armados hoy, 2025, en el mundo. Entonces el Papa se pregunta, ¿cómo es posible que todo ese desarrollo, toda esa maravilla que es un don de Dios, la tecnología, el desarrollo de toda la ciencia biomédica y tal, que tendría que ayudarnos a ser mejores y a mejorar ese mundo, cómo es posible que justo en esa época, donde se da esa conjunción maravillosa, también sea la época de los cambios climáticos, de los grandes conflictos entre naciones y pueblos, de no entendernos, de visiones egoístas, de pueblos contra pueblo, de los muros, de las divisiones, de la no acogida, etc. Entonces, ese es el punto que el Papa busca subrayar en ese tercer párrafo de la Humana Communitas. Ese texto de la Humana Communitas llega ahora, a partir del número 4, al tema de la escucha responsable. Es decir, el Papa nos habla de reconstruir una ética común, redescubrir una ética global, una gramática común. Es decir, el Papa dice que este pueblo de Dios, que somos nosotros todos, tenemos que escuchar ese grito de sufrimiento de los demás. Y aquí entra el tema de la constitución del ser humano. Somos seres a imagen de la Trinidad, intrínsecamente interrelacionales. La intersubjetividad es parte significativa y constitutiva de nosotros. Moriríamos si no fuera así, si no se diera esta relación importante entre la madre y el hijo, y después al crecer y al desarrollarnos no tendríamos relaciones con otros parecidos a nosotros, es decir, similares, otros hombres y mujeres. Y entonces el Papa parte de esta realidad para decir, tenemos que escuchar los tantos gritos, no solo de muchos hombres y mujeres que sufren desigualdades económicas, sociales, ambientales, sino también los gritos de la casa común. Y por eso tenemos que construir una gramática o redescubrir esa gramática común que el Creador ha inscrito en nosotros y en la casa común. Y por eso el Papa invoca ese rehabilitarnos a entender a Dios, a entender la pasión de Dios por el ser humano y por la casa común. A partir de eso, el Papa va un poco desglosando en su visión ese sueño, esa visión que Dios tiene. Una visión hacia todos, hacia los jóvenes, los ancianos, los pobres, los ricos. Y efectivamente ahí entra todos los grandes desafíos que de una bioética que desde el 1994 reflexionaba sobre los grandes temas importantes de la defensa de la vida al inicio, contra el aborto o a favor de la vida, de efectivamente contra algunas técnicas eutanásicas o toda la eutanasia, etc., en favor de una muerte natural, un acompañamiento a la muerte. Ahora efectivamente el Papa, además de estos grandes temas, busca integrar, y esa es una gran palabra de ese texto, integrar. Con esa carta el Papa quiere integrar en las reflexiones de los académicos de la Pontificia Academia para la Vida todos los desafíos que vienen de no entender el sueño de Dios, el sueño creador de Dios, la constitución del ser humano y la constitución intrínseca de un cosmos, de una casa común que depende fuertemente del cuidado del hombre. Y por eso necesitamos reconstruir un nuevo humanismo, un nuevo humanésimo que efectivamente vaya a no escuchar estos gritos de aislamiento, de individualismo,
de autosuficiencia, el Papa lo decía de manera muy evidente, ¿no? De un hombre volcado sobre yo, ¿no? El narcisismo, ¿no? Y por eso efectivamente el Papa decía que, ¿no? Tenemos que volcarnos sobre los demás, salir de nosotros mismos. Esa es la misión de la Pontificia Academia de la Vida, pero la misión que el Papa busca con esta carta también, difundir a todo. Por eso, siendo breve, pero tan específica y tan llamativa para todo el pueblo de Dios. Y el Papa dice, esa tarea es una tarea difícil, no solo para los académicos, es una tarea difícil para todo el hombre y mujer de buena voluntad, ¿no? Y dice que efectivamente él mismo es consciente de que tenemos varias dificultades para entrar en esa lógica, ¿no? Para crear ese horizonte humanístico, ¿no? Inclusive, dice el Papa también al número 5, inclusive dentro de la misma iglesia, ¿no? Y el Papa hace algunas preguntas, ¿no? Hace algunas preguntas llamativas a los académicos por los cuales escribe esta carta. Se pregunta el Papa, ¿tienen las comunidades eclesiásticas hoy una visión de dar testimonio? De dar testimonio de ese humanismo, de esa posibilidad positiva, inclusiva, abierta del sueño de Dios hacia el hombre, la mujer y hacia el creado, ¿no? O otras preguntas muy llamativas, ¿no? Si estamos realmente apasionados, alegres de poder transmitir, porque lo vivimos como testigos, ya San Juan Pablo II decía, esa sociedad de hoy, más que de sabios, más de cultos, más de personas que saben muchos, tiene necesidad de testigos, ¿no? Y entonces en esas preguntas que el Papa muy fuerte pone a los que leen esta carta, el Papa quiere subrayar esa tensión vital, podríamos decir así, esa pasión vital que en primer lugar el Dios tiene hacia el hombre y que le transmite con la fe, que le transmite a través de su amor, que le transmite al crearlo, que le transmite Dios al cuidarlo, para que el hombre pueda hacer un camino desde la creación hasta descubrir los rasgos, ¿no? Los semina verbi, el pasaje de Dios en la historia, y entender que somos partes de ese amor de Dios que nos cuida. Y efectivamente el Papa busca con esa carta también desafiarnos, desafiar al hombre y la mujer de las culturas actuales, de todas las culturas, de todas las latitudes del mundo, y efectivamente dice, tenemos la necesidad de redescubrir, de volver a empezar para que el gran poder que tenemos de la tecnología, del gran poder de lo que va a hablar después, sobre todo a partir del número 12 de ese documento, esas tecnologías que él llama efectivamente, tomando términos técnicos, las tecnologías emergentes y convergentes, habla el número 12 del texto, que implica todo lo que habíamos comentado, desde la nanotecnología, las biotecnologías, la tecnología digital, etc. Todo eso es un poder que el hombre tiene. Y es fruto del don que Dios ha puesto en el hombre, es decir, de su razón, de su intelecto, de su voluntad, de su deseo, de su querer mejorar, querer conocer. Pero ese deseo también es un deseo frágil. Por eso, para construir una verdadera fraternidad universal, el Papa dice, es necesario que ese don que el hombre descubre y usa, que es su razón, que es una razón que plasma el cosmos, que lo transforma, tiene que ser una razón, una humanidad que escuche, una humanidad que esté en discernimiento. Será el tema de otro número al final de esta carta. La escucha y el discernimiento. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos heridos. En nosotros hay una paradoja interna, interior. Vemos el bien que queremos y muchas veces hacemos el mal que no queremos.
Y esa fractura también se plasma el uso de la tecnología. Yo puedo con un instrumento hacer mucho bien, pero también con el mismo instrumento técnico puedo hacer mucho mal. Y eso se ve claramente lo que pasó, el descubrimiento de la física nuclear. En sí es bueno, es conocer cómo está hecho, cómo Dios ha creado el microcosmo. Los átomos, las macromoléculas, y dentro del átomo todo lo que constituye el núcleo, los electrones, los protones, etc. Y cómo la maravilla de todo eso que hoy la física, inclusive la física cuantística, va descubriendo, nuevos alcances, nuevos horizontes de la humanidad. Pero entonces ese descubrimiento lo puede usar para, por ejemplo, producir energía que puede ser muy útil también para pueblos que, no sé, tienen problemas económicos, etc. O la energía atómica la puede usar para crear armas de destrucción de la humanidad, armas que se emplearon desafortunadamente al final de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso la tecnología de por sí porque de por sí es un producto del hombre, el hombre teniendo esta fractura en sí, plasma en la tecnología esa paradoja. Puede usarla tanto para el bien como para el mal. Y hoy nos encontramos, y por eso el Papa lo pone con gran énfasis, en un momento histórico único en la historia. Un momento histórico increíble, pero también que nos pone una alerta, una petición de mucha más responsabilidad. Mucha más responsabilidad que significa mucha más humanidad, mucho más humanismo en la manera de ver y interpretar la realidad. Y por eso el Papa subraya esto. Hoy nos encontramos en esa época de cambios o cambios de época con un poder enorme. Las inteligencias artificiales, las biotecnologías, el poder de poder manipular la vida biológica, el gran tema de poder utilizar un aspecto que la inteligencia artificial, que es una réplica de algunos rasgos de nuestra inteligencia, y hoy en día diríamos con el desarrollo después de la inteligencia artificial generativa, todos los temas que hoy tenemos con la réplica y tan perfecta o tan maravillosa de imitar el lenguaje natural humano a través de estos large language models como ChatGPT, etc. Entonces el Papa dice, todo eso tendríamos que enfocarlo para mejorar. ¿Mejorar qué? Mejorar estas situaciones de injusticias, esas situaciones de pobreza, esas situaciones de... Mientras que estamos viendo casi todo lo contrario, que los grandes recursos se van poniendo en las manos de pocos en el mundo, que hay un egoísmo, un individualismo, y entonces esas grandes compañías, esas grandes empresas tecnológicas, más que a veces favorecer el bien común, favorece el bien de unos pocos que concentran el gran patrimonio de la humanidad, de la riqueza humana material, en pocas manos. Y eso constituye también un riesgo. El riesgo de manipulación, el riesgo de aplastar el conocimiento, el riesgo de monopolizar y manipular a las personas. Entonces el Papa, pero en medio de esto, no se pierde, y por eso anunció, y estamos hoy en 2025, en el año de la esperanza, reconoce, a partir del número 8 de ese texto, de la Humana Communitas, reconoce que hay signos de esperanza. No todo ha fracasado. No todo es una basura en este mundo. No todo es negatividad. No todo es ceniza después de los desafíos y de la destrucción de los grandes sistemas, tanto neopositivista como hermenéutico. Entonces dice, ¿cuáles pueden ser esos signos de esperanza? Y él los dice así, gestos de acogida, por ejemplo, en defensa de la vida humana, ¿no? La sensibilidad contraria a la guerra, estamos en esa época, ¿no? Y cómo hay una desconexión a veces entre la política y la sociedad. ¿Cuántas personas
quisieran la guerra. Yo pienso muy pocas, ¿no? Entonces, una sensibilidad que crece contra la guerra, contra la pena de muerte, ¿no? Así como, dice el Papa, un interés creciente por la calidad de vida y la ecología humana. Y el ambiente, el cuidado del ambiente. Entonces, eso es muy interesante, porque entonces eso el Papa lo subraya como esos signos, es como las chispas, las luces que brillan en las tinieblas. Signos de esperanza, que el Papa también, retomando Juan Pablo II, dice son como esa reflexión o diálogo entre creyentes, no creyentes, hombres y mujeres de buena voluntad, ¿no? Sobre esos temas fundamentales para la vida del ser humano, ¿no? Y por eso el Papa dice, la Pontificia Academia de la Vida, los académicos, los científicos, los premios Nobel, etcétera, que hacen parte de esa Academia para la Vida, ¿no? Tienen un papel importante. Sobre todo lo han tenido en estos 25 años de historia. La carta está fechada 2019, ya pasaron varios años, estamos en 2025, pero aquel entonces dice, bueno, en estos 25 años de historia, ustedes académicos han contribuido muchísimo a la protección de la vida humana en todo su desarrollo, el principio de la vida, la final de la vida, han contribuido también a subrayar cómo efectivamente hay que regular, la ética no viene de fuera, no es una imposición de lo alto, es algo, los problemas éticos surgen de la misma gestión del médico, por ejemplo, de la misma situación clínica, de la misma situación de la vida de las personas, se preguntan porque efectivamente cuando hay límites, cuando hay desafíos, cuando estamos hablando de vida o muerte, ahí surgen algo que nosotros llamamos desafíos éticos, desafíos antropológicos, ¿no? Y dice el Papa, ciertamente hay que continuar en esa línea, ¿no? Pero ahora, esa continuación, desde el 1994, pasando por 2017, cuando el Papa reformula la Pontificia Academia para la Vida y la lanza con la atención, dice el Papa, prestar atención a otros desafíos contemporáneos, ¿no? Que son dice el Papa, una síntesis de nuestra época. Y los desafíos contemporáneos, efectivamente dice, son los desafíos que nos plantean y nos proyectan hacia el futuro, tanto de la academia como de la iglesia que se interesan por esos temas, ¿no? Y el Papa dice, ¿cuáles son estos grandes temas? Son encontrar un nuevo lenguaje, una nueva manera de expresar una visión sobre el hombre, una visión sobre Dios, una visión sobre la creación que conecte con los problemas reales de los hombres y mujeres de hoy en día, ¿no? Y eso fue la inculturación del Evangelio desde siempre, dice el Papa. A partir del número 9, efectivamente, el Papa está diciéndonos esto. La Iglesia siempre ha actualizado con un lenguaje justo para las personas de las épocas en las cuales busca resolver, captar el sentido de los problemas, de los desafíos, de la experiencia real y concreta de los hombres y mujeres que viven hoy, en el siglo XXI de nuestra época, en 2025. Y solo de esta manera, traduciendo con un lenguaje, convirtiéndonos a un diálogo abierto y la posibilidad en ese diálogo de escucha, de poder también implementar, mejorar, integrar en la visión, podríamos decir así, clásica de la antropología cristiana, de la ética cristiana, las nuevas sensibilidades, fruto también del encuentro, y piensen que en la Pontificia Academia para la Vida hay académicos que ya no son católicos, son de otra religión, son de algunos agnósticos o ateos, pero que creen en la vida humana, que creen que esa vida es un don, que creen que esa vida tiene una dignidad. Y efectivamente, la otra, podríamos decir así también, palabra clave de esa carta, Humana Communitas, es justo la dignidad. Redescubrir el sueño de Dios, y ese sueño pasa a través de un hombre creado a imagen y semejanza, que tiene, por ende, de Dios
una dignidad. Y esa dignidad también se plasma en el cuidado, la responsabilidad hacia el cuidado de la creación. Por eso después, al final, y ya estamos al final de la carta, más o menos los últimos 3 números, a partir del número 10, 11, 12 y 13, el Papa va enumerando, desglosando un poco cuáles son los desafíos, el futuro, los temas emergentes, ¿no? Los temas de frontera, donde la Pontificia Academia para la Vida y la Iglesia quiere ser luz de un nuevo humanésimo para los grandes temas candentes en el ámbito de la bioética y de las nuevas fronteras. ¿Y cómo lo presenta? En primer lugar, el contexto de esto es un contexto global. Vivimos en un contexto, una época de globalización, donde el descubrimiento que se hace en Japón llega enseguida a Europa, va a África, llega a Estados Unidos o a Canadá o en América Latina, en México, en Chile, en Brasil, etc. Estamos interconectados y esa interconexión es justo fruto del rasgo antropológico que después tiene la ventaja de su soportado de la tecnología y de todo lo que hemos construido, ¿no? Y también que lleva sus desafíos, ¿no? La misma propagación del SARS-CoV-2, ¿no? Que originó el COVID-19, también usó, podríamos decir así, un mundo globalizado. El hecho que yo puedo en pocas horas, relativamente pocas, viajar de China a Milán, o en provincia de Milán, donde llegó, por ejemplo, en Italia, el primer caso en Italia de esta pandemia global, que después se difundió a partir efectivamente de aquel 11 de marzo de 2020, cuando se decretó la pandemia global. Entonces, bien, esa dimensión globalizadora, es global y globalizadora tanto del bien como del mal. ¿Por qué? Porque es tecnología, son medios, son instrumentos. Y esos instrumentos siempre pueden transmitir el bien o el mal. Por eso el Papa apela, el Papa invita, el Papa pide que efectivamente seamos conscientes de esto y que construimos el bien, seamos testigos de promover esa pasión de Dios por la humanidad y por la casa común. Y a partir del número 12, y llego ahora ya a la conclusión, el Papa, enumerando todos esos grandes desafíos de las tecnologías, invoca también, además de la inteligencia artificial, el tema de las neurociencias, el tema de cómo hoy en día, en el ámbito de la investigación biomédica, el hombre puede plasmar, puede jugar a ser Dios. Lo dirá también el Papa en otros discursos, ¿no? Cuidado que estamos tocando las teclas muy importantes de la vida humana. Y solo un Dios, o solo si tuviéramos el conocimiento de Dios, nos estaríamos, ¿no?, capacitados en modificar tanto, sobre todo la vida del ser humano. Mientras que ahora es evidente que la cifra, la palabra clave en la ciencia contemporánea, desde el microcosmo al macrocosmo, es complejidad. Es decir, más y más descubro, sí resuelvo algunas preguntas, pero si yo contesto a una pregunta, científicamente, se abren cientos, miles de otras preguntas. Entonces, eso nos habla de esa complejidad que incluso nos tiene que suscitar una atención, precaución. Nos tiene que subrayar ese principio de no sé todo, no lo sé todo. Y por eso las consecuencias de mi actuar tienen que ser pesada, ponderada, evaluada. Por eso el Papa después también, a partir y al final de ese documento, apela, ¿no?, al ámbito de la medicina, de la economía, de la tecnología, e inclusive llega a la política. ¿Por qué? Porque efectivamente después son nuestros políticos los que elegimos democráticamente para que representen y de sentido actualicen después en la sociedad las praxis y los valores que queremos preservar.
y apela justo a esto, que efectivamente también en el ámbito político y la formación de nuestros políticos se tengan en cuenta esos principios y estos valores comunes de un diálogo a todo campo, a 360 grados, que busquen de una manera realmente fundada en el ser humano, justo preservar, implementar, podríamos decir así, potenciar de una manera realista todo de lo humano y por ende también todo lo de nuestra casa común. Y al final pone, y con eso concluye esa carta del Papa Francisco con ocasión de los 25 años de la fundación de la Pontificia Academia para la Vida, Humana Communitas. El Papa apela a esa figura tan maravillosa de la cual tomó también el nombre, a San Francisco de Asís, ¿no? Y dice así el Papa: con su capacidad de reconocerse como hermano de todas las criaturas terrenas y celestiales, nos inspira en su perenne actualidad. Una actualidad de método, dice el Papa, una actualidad de sentir, una actualidad de empatizar con los demás y con la casa común. Y concluye, así concluyo también, que el Señor nos conceda estar preparados para esta nueva fase de nuestra misión, con las lámparas llenas de aceite del Espíritu para iluminar el camino y guiar los pasos de nuestros hermanos y hermanas en Dios.